Fue uno de los incendios más espectaculares que nuestra historia recuerde, el que ocurrió acá cerquita en la Torre Santa María. Este lunes se cumplen ya 35 años desde que se desatara el siniestro y sus protagonistas recordaron lo que ocurrió ese fatídico 21 de marzo del año 1981, cuando la edificación, que prometió ser inmune a un hecho de esas características, ardió tras un error humano. Conversamos con quienes lograron rescatar a casi una treintena de personas en la jornada en que 11 compatriotas perdieron la vida. Está ardiendo la Torre de Santa María. Todo sucedió hace exactos 35 años, un 21 de marzo de 1981. ¡Manténgase ahí! ¡La mecánica subirá en un minuto! ¿Había mucha gente dentro del edificio? Sí, bastante gente. Las llamas continúan quemando y consumiendo todos los pisos. El primer rascacielos del país, la construcción por esos días más alta de Chile. Un edificio nuevo que no tenía más de 2 años. ¿Cómo arde el edificio? Un feroz incendio que comenzó a las 10 de la mañana con 15 minutos. Caos total, la capital paralizada, el peor escenario. En el lugar que prometió que allí jamás ocurriría un hecho de este tipo. El sector norte de la torre está aún más incendiado todavía. 11 muertos y varios heridos. El trágico saldo luego que el piso 12 de la Torre Santa María comenzara a arder. El edificio catalogado, promocionado y vendido como un coloso inexpugnable, el símbolo del progreso chileno, cedía ante las llamas y serían varias las imágenes que retratarían de forma impactante esta tragedia. ¡Ayúdate, Correa! Se cayó. Una de ellas imborrable, que marcó para siempre la historia de esta obra, conocida hasta ese día como la construcción más segura de Chile. Una persona ha saltado desde la torre y desgraciadamente no cayó en la malla protectora. Estamos sobre el helipuerto del centro urbano Santa María. Este es el edificio más alto de Chile. Este informe de 1980 no deja de ser llamativo a solo días de su inauguración, cuando se entregaban las características de esta moderna y vanguardista edificación, un verdadero Titanic inmobiliario, porque sí se aseguró que el poderoso transatlántico inglés jamás se hundiría. Esto se decía a solo meses de la tragedia. Está realizada de tal manera que aquí no podrá haber un incendio en la torre. Palabras que en muy poco tiempo quedaron en nada. El edificio que jamás incendiaría ese 21 de marzo de 1981 presentaría este panorama. Un sofisticado equipo electrónico permitirá detectar un incendio con los primeros cambios de temperatura en cada piso. Llamas que se iniciaron en el piso 12 y todo debido a un error humano, porque si el personal que operaba a diario este edificio había recibido instrucción técnica en caso que ocurriera una emergencia, esta información, como lo graficó un documental que fue exhibido al mundo, jamás fue entregado a los equipos externos que ese fin de semana trabajaron en una de las oficinas de la torre. Un trabajador colocaba una alfombra en el piso usando un pegamento inflamable. El aire estaba saturado de humo tóxico del pegamento de alfombra y el trabajador encendió un cigarrillo. Esto comenzó el fuego. Un adhesivo altamente tóxico, inflamable y volátil y una chispa que inició todo. La torre comenzaba a arder. Los equipos de emergencia acudían al lugar. Listo, contacto a la torre. A 35 años de la tragedia, realizamos el mismo recorrido que el helicóptero de Carabineros, fundamental ese día, inició desde el aeródromo Tobalaba. Recordando todas estas cosas. Ese día entonces despega desde acá mismo. Exactamente, del sector de Carabineros, que lo tenemos ahí al fondo de la izquierda. Quien pilotea es el coronel en retiro de Carabineros Juan Carlos Oliveros, quien como teniente en 1981 estuvo al mando de los controles. A bordo del helicóptero ese día, ¿quiénes iban? A mi compañero de curso y de promoción, que posteriormente se falleció en un accidente de aviación, también rescatando a alguien en nosotros, y 2 golpes atrás, 2 funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales. 4 tripulantes directo al lugar del siniestro. La torre ya ardía y quienes ese día estaban allí trataban de escapar. Mientras tanto, por los altoparlantes
se les ha dado instrucciones a las personas que están en el interior de la torre para que traten de alcanzar la terraza de la torre. Usted de esta posición ya veía gente en la azotea tratando de salir, de arrancar, ¿no? De evacuar. Así es. Todo el mundo ahí, la desesperación, el humo, no podían respirar, la temperatura que se hacía cada vez más evidente. Se va a intentar un salvataje desde allí. Salvataje que estaría a cargo de Oliveros y sus hombres, quienes debían evaluar prolijamente cada paso, porque no solo el humo complicaba la misión. Se está tratando de rescatar, mientras se está desarrollando intensamente este incendio, aproximadamente unas 30 personas que se encuentran atrapadas en los pisos superiores del edificio. La desesperación de ellos era el otro gran elemento a considerar. Alrededor de 30 personas que podrían tratar de llegar como sea al helicóptero, de incluso colgarse a él y provocar una tragedia mayor. Uno de los grandes problemas era la cantidad de gente que quería subirse al helicóptero. Exactamente. ¿No? Por eso es que yo te comentaba que jamás había entrenado. Es un entrenamiento. Ni siquiera se nos pasaba por la mente el haber tenido una situación de este tipo, de tal forma que fue toda una improvisación, pero bien hecha, tomando las medidas de seguridad, con el personal del GOPE que teníamos de excelencia. De tal forma de que la primera maniobra que se hizo fue descolgar a ellos arriba para que controlaran y habilitaran el helipuerto para después ir sacando a las personas. Explíqueme lo que significa descolgar. Usted nunca aterriza. No. Yo hice una pasada sobre el helipuerto con ellos en los esquís. Y al pasar, ellos se lanzan al helipuerto. Con el personal del GOPE en la azotea, la tarea comienza a concretarse. 2 funcionarios que sacaron a las personas hacia unas bandejas laterales, despejando el lugar y ordenando la evacuación. Ahora comenzamos a ascender hasta la torre en uno de los helicópteros policiales. Imágenes espectaculares que estamos recogiendo y que al mismo tiempo estamos compartiendo con Carabineros. Ahora estamos posándonos sobre el helipuerto. En una acción impensada el día de hoy, un periodista de Televisión Nacional de Chile logra llegar a la azotea del edificio. Estamos sobre el helipuerto, sobre la terraza. Con nosotros está Carabineros, que ha llegado a realizar este peligroso rescate. Más atrás está el otro helicóptero policial aguardando cualquier emergencia que pueda producirse. Mientras a este costado, ven ustedes cómo arde el edificio. El periodista Esteban Montero se encontraría allí con otro protagonista de esta historia. 10:30 de la mañana, aquí el caos era total, ¿no? Es decir, costaba que llegaran los vehículos, porque toda la gente, incluso como estaban transmitiendo en directo, venía a mirar el incendio. Obstruyendo el paso. Obstruyendo el paso. Tenemos que decir que los automovilistas han obstaculizado el tránsito, tanto para los carros de bomberos como para las patrullas policiales. Claudio Lucero, uno de los mayores referentes del andinismo chileno, bombero, toda su vida. Voy a cumplir, pasado mañana, 83 años. Con 48 años, Lucero llegó a bordo de uno de los helicópteros al helipuerto del edificio. Allí ayudaría con las labores de rescate. Allí entregaba, requerido por el periodista, un breve antecedente que seguía generando preocupación. Si no mal no lo recuerdo, usted está en esa posición y usted está hablando con alguien. Comunicarse en la frecuencia 4. Frecuencia 4. Usted se saca el casco y le pregunta si había gente atrapada todavía. Lo que pasa es que él trató de entrevistarme. Y yo fui... Sí, usted es muy evasivo, se estaba trabajando. Claro. Minutos antes de llegar a la azotea del edificio, cuando abundaban las preguntas y escaseaban las respuestas, Claudio Lucero, a ras de suelo, sería uno de los tantos testigos que apreció uno de los momentos más tensos y lamentables, cuando bomberos trataba de inflar una colchoneta de rescate y un hombre desesperado decidió lanzarse al vacío. Eso de acá, ¿no? Sí, es ese sector. ¿Él estaba en qué piso acá? Estaba en un piso sobre el fuego. Perfecto. Sobre el fuego. Usted es de los bomberos que está inflando esta. Correcto. Y si usted mira el reportaje, hay un bombero que se retira del lugar. ¿Ese es usted? Ese soy yo. ¿Usted lo ve en el momento que él salta? Claro. Es decir, yo me retiro antes que salte. Y de allá, más o menos donde dice estación, miro cómo él se lanza. Ayudante, Correa.
obviamente que él miró y desde la altura él veía la manta acá abajo y él pensó que iba a caer en la manta. Pero no, pues saltó y cayó vertical. Una persona ha saltado desde la torre y desgraciadamente no cayó en la malla protectora. Pesar en los efectivos de bomberos que no pudieron acercar la malla al edificio. Gran cantidad de vidrios está cayendo muy cerca de nosotros. Porque esos vidrios caían como guillotinas, porque jamás el diseño de la construcción contempló un acceso que permitiera ubicar un carro de emergencia al costado, hecho que truncó la posibilidad de desplegar en todo su potencial las escaleras telescópicas, una imagen brutal, imborrable para todos quienes recuerdan el incendio de la Santa María. Al parecer esta persona ha fallecido en forma instantánea. El tipo se lanzó nomás y no alcanzó a llegar, se cayó entre el espejo de agua y este espacio. Golpeando a un voluntario de la 7ª. El bombero de 24 años, Miguel Ángel Contreras Hernández, a quien en una primera instancia se le dio por muerto. Sí, escuché, mi familia sobre todo estaba muy preocupada, incluso llamaron de Chillán de mi familia, me habían dado por muerto, así que sacamos la manta de salvamento, la estábamos armando, esta persona seguramente por la desesperación se tiró y yo sentí el golpe en la espalda y desperté en el suelo, nada. Un proyecto que comenzó a ser construido en 1978 y era que no, inspirado en las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York. De hecho, el diseño original contemplaba levantar una edificación idéntica a un costado, idea que quedó en el olvido debido a la recesión económica. Pero a 36 años de su inauguración, la idea, por otros motivos, con otro objetivo, se concretará simbólicamente en el segundo semestre de este año. El proyecto original sí eran 2 torres gemelas, de hecho la segunda torre, que tenía otro nombre, no recuerdo, pero nosotros no es eso lo que nos motiva, nos sentimos completando el proyecto, nos sentimos haciendo un proyecto nuevo, moderno, pero que respeta la historia y respeta la Torre Santa María 1. El edificio es levemente más alto. Pero desde el punto de vista de un peatón o de los automovilistas que pasan por la Costanera Norte, los edificios se ven de la misma altura, que es lo que nosotros buscábamos, una especie de torre gemela, pero 30 años después. Así este sector quedará como los creadores del primer proyecto lo quisieron, levantado en Providencia, en la falda del Cerro San Cristóbal, a un costado del Hotel Sheraton, lugar que cumplió un importante rol hace 35 años en el rescate de 29 personas, ocurrido ese fatídico 21 de marzo. De las 29 personas arriba, el helicóptero que yo comandaba en ese entonces, sacamos 21. Y el otro helicóptero de Carabineros que también fue utilizado, los restantes de 29. ¿En cuántos viajes? Lo hacíamos desde la torre al Sheraton, que tenía un espacio en el jardín, ahí. Perfecto, entonces subir y bajar. Exacto, subir y bajar. El incendio ya fue extinguido en su totalidad. Queda solo el personal especializado en realizar el peritaje para determinar cuáles son los pisos más dañados, las estructuras del edificio que fueron afectadas. Personal especializado al que también se le ordenó revisar exhaustivamente todos los pisos, buscando a un posible desmayado o más personas fallecidas. Allí, otra imagen en ese momento quedaría para siempre en la mente de los rescatistas, cuando Chile entendió de golpe que en caso de incendio jamás se debe utilizar un ascensor. Encontramos un ascensor a media escala. Es decir, había que yo me empinaba y miraba el piso del ascensor. Yo no me atrevía a tomarme el ascensor y meterme porque dije, si se suelta esta cosa, traje una silla, me subo y ahí observo que habían varias personas desmayadas y fallecidas. Fallecidas, sí. Y ahí le digo yo, oye, mira, hay un bombero. Desde un helicóptero de Carabineros sacan el cuerpo sin vida de un voluntario de la compañía de bomberos número 13. ¿Y fallecido cuánto le tocó bajar a usted? No recuerdo bien, en realidad fue, no sé, que los que quedaron allá en el ascensor, entre ellos un bombero. Y era de la 13, Rivas Melo. Que falleció atrapado, asfixiado en uno de los ascensores de la torre mientras intentaba rescatar a 2 personas que trabajaban en ella. ¿Te queda un recuerdo amargo? Sí, porque hubo 11 muertos.
11 muertos que pudieron haberse evitado si la inteligencia de aquel edificio se hubiese hecho como corresponde, a lo mejor. Podemos observar gran conmoción entre los integrantes de las diferentes compañías de bomberos de la capital. Por todo esto, desde ese día, la normativa chilena cambió para siempre. Obligatoria sería la incorporación de red seca, también húmeda, y una señalética informativa que guíe en caso de emergencia. Una torre que logró mantener su título de edificio más alto del país hasta 1994, pero que dejó en el olvido en solo meses ese que decía que era el más seguro. Una satisfacción personal el haberme permitido, el supremo hacedor, de haber tripulado esa máquina y haber puesto todos los sentidos y no haber tenido ninguna dificultad para tener un logro en que salvamos la vida de 29 personas, tengo entendido que fue el total. Personas que pudieron ser rescatadas, 11 que perdieron la vida, una tragedia que quedó marcada en nuestra historia. 35 años se cumplen ya del incendio de la Torre Santa María.